Adi. Les voy a presentar entonces a quien será la expositora del día de hoy. Ella es Nicole Martínez, psicóloga clínica, candidata al grado académico de magíster en terapias de tercera generación de la Universidad de La Rioja en España, diplomada en terapia sistémica breve a la infancia y en terapia de la mentalización. Tiene un postítulo en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Es docente universitaria, psicoterapeuta con especialidad en trastornos graves de la personalidad desde el modelo de terapia dialéctica conductual. Es docente y conferencista en congresos internacionales. Desde ya les agradezco entonces su participación y las dejo con Nicole para el inicio. Nicole. Gracias, Karim, por la presentación. Un gusto saludarles y saludarlos el día de hoy. Espero esta jornada sea de utilidad en un tema que va a ser como introductorio en esta horita que tenemos, que es menos de una horita. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema, el tema el cual vamos a tocar, ¿cierto? Con otro docente más, no solamente yo, que va a ser el psiquiatra Aníbal Flores, con quien van a tener ese segundo módulo más de lo grueso de la psicofarmacología, ¿ya? Así que ahí van a ver y van a poder hacer probablemente todas sus consultas que tengan que ver más con los aspectos, ¿cierto? No sé, de los canales de acción y otros elementos asociados más a lo médico de la farmacología. Bien, vale. Entonces, les voy a compartir una presentación que en realidad me interesa que más que lean la presentación, ¿cierto? Podamos conversar acerca de este tema, en el fondo porque es un tema que hasta el momento, ¿cierto? Había tenido de pronto, hace un par de años atrás, un movimiento como de separación entre la terapia y los fármacos, ¿cierto? Entonces hablábamos de muchos colegas que de pronto evitaban, ¿cierto? En demasía o evitaban en todo aspecto el poder enviar al paciente o derivar hacia la terapia farmacológica, ¿cierto? Como si tuviésemos que elegir entre una u otra, como si la terapia psicológica fuera opuesta a la terapia de los fármacos, ¿ya? Pero sabemos que eso no es así. Las investigaciones hasta el día de hoy han demostrado de que efectivamente mientras más elementos se adhieran a los procesos terapéuticos, si está involucrado el sistema familiar, si está involucrado el apoyo con fármacos, si está involucrado la terapia psicológica desde un enfoque que le permita al paciente desarrollar habilidades, un enfoque que tenga alto nivel de efectividad en la problemática que esté presentando, entonces hablamos de elementos y así una serie de otras cosas que pueden influir también positivamente en el cambio, ¿ya? Así que ya, desde ya, ¿cierto? Podemos desmentir la idea de que ambos tengan que darse por separado, ¿sí? Y lo que sí, es cierto, obviamente vamos a ver en este proceso un poco cómo hay ciertos indicadores que nos permiten evaluar, ¿cierto? Efectivamente, si la terapia farmacológica es necesaria o no. ¿Ya? Sabemos que eso es un proceso de evaluación médico, pero nosotros también podemos detectar ciertos elementos si es que el paciente llega a nosotros primero para poder derivar y derivar oportunamente, ¿sí? La idea en el fondo siempre es más que evitar, es pensar en el proceso de desarrollo del paciente y cómo nosotros podemos facilitar ese proceso de desarrollo. Porque la terapia no se trata de hacerle la vida más difícil al paciente, ¿cierto? Entonces, si sabemos que algo nos va a costar menos, de pronto el fármaco en acompañamiento a la terapia puede ser una buena vía. Bien. Yo sé que todos podemos tener opiniones distintas, ¿cierto? O divididas, o hay opiniones contrarias de pronto en relación al uso de la terapia farmacológica. Hay una serie de pronto de creencias, ¿cierto? En relación a los fármacos. Em, Sabemos que hay un desarrollo también en torno a cierta sintomatología, no hay una especificidad, es decir, como un diagnóstico versus un tratamiento per se, sino más bien hablamos que o sea, el fármaco en general funciona en una base sintomatológica, ¿cierto? Y de pronto nosotros también tenemos que observar esos elementos insertos en un diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico, no hablamos del diagnóstico clínico o DSM, ¿sí? Sino más bien hablamos de una evaluación general del paciente y una evaluación que incluye distintos elementos, no solamente los elementos individuales.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Y la mirada que yo les puedo entregar es desde el enfoque psicoterapéutico. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a terapia? ¿Cierto? Cuando un paciente llega a terapia, lo que ocurre es que viene con una demanda que usualmente es relacional y que no tiene y que puede tener que ver con aspectos sintomatológicos, aspectos que son molestosos, por ejemplo, desde lo físico, suponiendo los pacientes ansiosos tienen hartos elementos físicos que son muy molestosos, y aún así también elementos que tienen que ver con lo relacional, pero que se expresan en una problemática que viene desde el paciente y no en una visión terapéutica o psicológica como la observamos nosotras, ¿cierto? Nosotros en general empezamos a em, tomar esta información y ubicarla en algún punto y decir en el fondo, mira, yo tengo este mapa respecto de lo que le ocurre al paciente y cómo desde ahí podemos intervenir o qué elementos de intervención son pertinentes, ya sea la derivación o el mismo proceso asociado al acompañamiento, ¿cierto?, del fármaco y la psicoterapia. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí desde el enfoque psicoterapéutico? Pacientes, ¿cierto?, que vienen con sus propias expectativas o aprensiones también del proceso y eso involucra también aprensiones en relación a los fármacos, ideas, ¿cierto?, que puedan tener desde el sentido común, experiencias pasadas y muchos otros elementos que influyen también en el desarrollo y el proceso del cambio, ¿ya? En ocasiones también hay otros procesos fallidos y el paciente te junta todo, ¿ah? Ya no hay una separación, ¿sí? Porque siente la necesidad ya de que el psiquiatra no solamente le diga qué puede tomar, sino que también lo escuche. Por lo tanto, ambas intervenciones van muy de la mano, o sea, tanto los psiquiatras tienen que saber de psicoterapia y de cómo es el trato hacia un paciente, sobre todo pacientes de alto nivel de gravedad, así como nosotros, los psicoterapeutas, los psicólogos, tenemos que saber de fármacos, ¿sí? Entonces, también el paciente te mete todo en un mismo saco. Puede venir de un proceso fallido psiquiátrico, ¿cierto? De una serie de ensayo y error de medicamentos, o también puede venir de procesos psicoterapéuticos en donde siente que las herramientas que los terapeutas le han entregado no le han servido, ¿sí? Entonces están todos esos aspectos asociados al paciente, pero también tenemos los aspectos familiares, porque la sintomatología en sí impacta también en el sistema familiar o el sistema más cercano del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros acá observamos familias o parejas, ¿cierto? O sistemas alrededor que llegan con una carga de agotamiento importante, ¿sí? Que efectivamente también quieren soluciones rápidas con el impacto que el síntoma tiene a veces en el sistema familiar. Creen que la terapia es un proceso que les quitará la responsabilidad o que les va a solucionar los problemas rápidamente. Muchas veces no están dispuestos a participar y a veces no saben cómo poder intervenir o participar en las dificultades que los mismos pacientes traen, ¿ya? O que sus mismos familiares tienen. Ujú. Entonces, fíjense que hay un proceso dialógico, ¿cierto? En donde tenemos que sintetizar o de alguna manera tenemos que hacer dialogar todos estos elementos que vienen desde el paciente, pero también desde los sistemas que lo rodean. Ujú. Y en esa síntesis es que en el fondo se da la terapia. No puede ser por separado, ¿ya? No puede ser solamente los elementos individuales, ni tampoco podemos creer que la terapia es una relación eh, monógama, ¿cierto? De hecho, es una relación abierta porque no solamente nos relacionamos con el paciente, sino también con la familia, sino también con los sistemas, sino también, por ejemplo, con la inclusión o el acompañamiento al fármaco. Entonces, hay varios elementos que tenemos que considerar y con los cuales también nos vamos a tener que relacionar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no podemos entender la relación terapéutica en este acompañamiento, ¿cierto? Como un proceso exclusivamente individual en donde no van a haber otros elementos, ¿sí? Porque si no está el elemento familiar, porque puede ser que hay pacientes que en realidad no tienen redes de apoyo cercanas, también están los otros sistemas con los que se relaciona el trabajo, ¿cierto? Em, el entorno social con el que se relaciona o incluso también la comunidad, ¿ya? O sea, no necesariamente estamos hablando directamente acá de la familia, ¿vale? Y acá hay varios elementos también, ¿cierto? En relación a los procesos, por ejemplo, de acompañamiento al fármaco, en general, como les dije yo, el paciente también trae sus propias creencias y la familia también, ¿sí? A veces el paciente quiere, pero la familia no lo aprueba o no lo facilita,
¿sí? Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, tuve un paciente, todavía es mi paciente de hecho, pero lo veo muy poco porque se me desaparece, y eso tiene que ver con el entorpecimiento como de la familia. em, Él estaba con hartos síntomas como de psicosis, ¿ya? Entonces, tenía bastantes ideas delirantes, estuvo con alucinaciones, ¿cierto? Por ahí una permanencia también en la pseudoalucinación, em, y con un diagnóstico de autismo, ¿cierto? Y bastante comorbilidad psiquiátrica. Entonces, este chico, yo le dije, bueno, para dejar de escuchar voces, ¿cierto? Y todo lo que él estaba asociando como un delirio medio místico, es que yo le dije, va a tener que tomarte el medicamento, la risperidona es súper importante, esto te va a ayudar, ¿cierto? A disminuir eso que te atemoriza. Em, Comprendimos un poco el síntoma, lo conversamos y él accedió, por ejemplo, a tomarse eh, el antipsicótico, ¿vale? Claro, y el antipsicótico empezó a hacerle efecto rápido, el mes ya estaba como mejor, ¿sí? Mucho mejor. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la abuela, ¿cierto? Que en este caso es quien vive con este chico, empezó a decirle que los medicamentos no son buenos, que ella había tenido un familiar, ¿cierto? Estos abuelos son tremendamente religiosos, entonces que ellos habían tenido un familiar que había tomado fármacos y se volvió más loco, ¿sí? Entonces le dijeron que no se los tomara, ¿bien? Entonces yo le dije, bueno, es que te los tienes que tomar. Entonces insistió en tomárselos y cuando la abuela lo pilló tomándose los medicamentos, se los quitó. Ujú. Y es un chico de veintitantos años, pero como tiene un grado de autismo que igual es severo, muy concreto, ¿cierto? Es que este chico hace todo lo que uno le dice. O sea, en el fondo, si la abuela le dice no te los tomas, no se los toma, ¿ya? Entonces, em, y empezó de nuevo con la sintomatología, po, ¿sí? Y con un deterioro en el funcionamiento importante. Entonces, fue de nuevo a la consulta. Y dije, puta, vaya a tener que esconder los medicamentos mejor porque él es un mayor de edad, tiene 23 años. Entonces, estudia y todo, estaba a puertas de perder la carrera, pues se había echado como 4 ramos de 6, o sea, estaba probando dos. em, y el medicamento le iba a ayudar a repuntar, pues, o sea, el tratamiento farmacológico apostaba un poco a eso, ¿ya? Y le dije, vaya a tener que esconder las pastillas y tomártela escondida y que tu abuela no te vea y en un lugar donde no te pueda pillar, ¿cierto? Y todo eso. Y gestionar, porque esto fue en sector público, gestionar que de alguna manera él solicitara su hora, él eh, retirara sus medicamentos porque cuando lo hacía el abuelo no se los entregaba, me cambiaba las horas, ¿cierto? Y un montón de cosas cuando ellos tomaban el control de la situación. ¿Ven? Entonces, efectivamente acá eh, vamos a tener extremos a veces y a veces no vamos a poder dialogar con la familia, pero tenemos que buscar el beneficio del paciente, ¿ya? Y ver de qué forma podemos sostener un tratamiento, ¿sí? Como les digo yo, en el sector público es más sencillo. ¿Por qué? Porque el paciente no va a costear el medicamento, no lo va a comprar, ¿cierto? Va a poder acceder a él mes a mes, que cumpla con sus controles, va a estar monitoreado. Entonces, el sistema facilita mucho más el hecho de que continúe con el tratamiento farmacológico. Distinto hubiese sido si hubiese tenido que comprarlo, ¿cierto? Porque si hubiésemos estado desde la clínica particular, probablemente habría sido inviable que él siguiese con ese tratamiento, ¿vale? Entonces, a veces vamos a poder hacer esta síntesis, ¿cierto? Este como diálogo entre ambas partes. A veces em, las partes no van a estar tan extremas respecto de un punto asociado al cambio, pero otras veces sí, ¿ya? Yo siempre digo hay que trabajar con lo que hay, con lo que sirve, ¿sí? Con lo que tenemos, no esperar más, ¿ya? Con estos abuelos, yo creo que el sistema ha tratado de batallar todo el tiempo, no solamente yo, sino también otros colegas por los cuales ha pasado este mismo chico que lleva en la red desde los 13 años, ¿ya? Entonces, muchísimo tiempo, o sea, una larga data de dificultades y sin medicamento y en el fondo con esta familia entorpeciendo un poco el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a tener que trabajar esta relación dialéctica con lo que hay, ¿cierto? También evaluando si es que efectivamente la familia es una red de apoyo o soporte, o es una red más de mantención de la sintomatología y de entorpecimiento del tratamiento, ¿ya?
Lo que yo hago siempre es entregar toda la información disponible al sistema familiar, con tal de que, en el fondo, con la información disponible, ellos puedan tener una idea un poco más abierta, tal vez, y confrontar un poco esas creencias, ¿ya? No desde la confrontación agresiva, sino más bien desde la exposición a la información, es que ellos mismos puedan contrarrestar la información que tienen, ¿ya? A veces se logra y otras veces no. Cuando son menores de edad, es más fácil porque uno puede hacer una denuncia, por ejemplo. Si yo veo y el equipo médico, ¿cierto? O el equipo de salud mental observa que el tratamiento es lo mejor para el niño, ¿cierto? Y de alguna manera la familia no quiere administrar el tratamiento, podemos hacer denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay no está facilitando a la familia a que ese niño tenga una mejor calidad de vida, acceso a la salud, ¿cierto? Y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero cuando son mayores de edad, a veces no nos queda otra que en el fondo trabajar con lo que hay y con lo que nos pueda servir, ¿ya? Y a veces vamos a tener que dispensar de la familia, pero sí intentar buscar otras redes de apoyo que permitan el desarrollo del tratamiento dentro de lo posible, ¿sí? Porque a veces no vamos a lograr tratamientos ideales o perfectos, ¿ya? Bien, entonces, por esta razón también es importante evaluar. O sea, si yo quiero tener un enfoque que es integrador, o sea, si yo quiero que de alguna manera em, no tenga que ponerme en esa posición, ¿cierto? De dudar si el fármaco o la terapia es el camino y empezamos a verlos desde un enfoque de integración, yo tengo que tener varios puntos claros. O sea, yo no puedo llegar y pensar que el fármaco es la primera vía, ¿sí? Porque no es así. O sea, van a haber casos en los que efectivamente vamos a necesitar usar los fármacos y hay casos en los que efectivamente la mejor vía es dispensar. Ujú. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que un paciente que lleva, no sé, un proceso, ¿cierto? En donde lleva 2 meses, o sea, 2 semanas con sintomatología ansiosa, inmediatamente la solución sea el fármaco. ¿Ya? Es la más fácil, ¿sí? Es la vía más fácil. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas calman inmediatamente toda la sintomatología física que es molestosa de la ansiedad. Ujú. Sin embargo, no es una solución, es un parche curita, ¿sí? Entonces, claro, la benzodiazepina puede ser algo que se puede incluir, pero va a depender de muchos aspectos, de la temporalidad, de la sintomatología, del efecto que tiene el síntoma sobre el funcionamiento del paciente, ¿cierto? Entonces, hay muchos aspectos que son necesarios de evaluar. Y quienes más pueden tener esa orientación, ¿cierto? No somos solamente los terapeutas, sino también aquellos que trabajamos directamente con salud mental y pueden ser también los médicos, ¿cierto? Entonces, va más allá de los criterios de CM, sino también elementos que nos ayudan a entender cuál es el funcionamiento del síntoma y en qué aspectos, ¿cierto?, gatilla la sintomatología, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden haber elementos contextuales que te van a entregar un síntoma que puede parecer, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad. Entonces, si una mujer, por ejemplo, está viviendo violencia intrafamiliar, y se desregula emocionalmente, ¿cierto? No sé, tiene evidentemente una relación caótica, ha pensado en morirse o ha hecho intentos de suicidio, ¿cierto? Y varios otros elementos más, hablamos de que hay un ambiente que ensucia el diagnóstico, ¿cierto? ¿Y cómo lo ensucia? Porque evidentemente es una situación de alto nivel de vulnerabilidad. Ujú. ¿Ya? Entonces, hay varios elementos que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, consideramos a los pacientes de forma integral. ¿En qué aspecto? Evaluando el funcionamiento social y familiar. ¿Por qué? Porque el medicamento va a tener una cabida también, ¿sí? Como yo les decía, este sistema complejo de este chico de 23 años que tenía una importante comorbilidad psiquiátrica, estaba presentando cierto delirio, eh, tenía un sistema social y familiar muy complejo. ¿Ya? En donde tenemos que ver qué rol va a cumplir el fármaco ahí, si nos va a complicar más o menos las cosas, ¿vale? Así como también qué es lo que podemos desarrollar desde la psicoterapia, si la psicoeducación va a tener un espacio, por ejemplo, con ese sistema familiar, o es que efectivamente vamos a perder el tiempo, ¿ya?
siempre se hace, ¿ah? Independiente que perdamos el tiempo, no, hay familias que desde el principio se niegan, no quieren, etcétera, em, pero se les entrega la información igual, ¿ya? También los antecedentes médicos son relevantes, o sea, nosotros los psicólogos, no solo los médicos tienen que preguntar por los antecedentes médicos, sino también nosotros. Si toma algún otro medicamento, si tiene alguna enfermedad a la base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí también puede haber desarrollo sintomatológico. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con demencia tienen un montón de sintomatología que puede estar asociada a un orden psicológico, así como también los pacientes con epilepsia también pueden, epilepsias que generan actividad en el lado prefrontal, ¿cierto? También pueden verse asociados a sintomatología desde el control de impulso, de regulación de la ira, dificultades para ejecutar tareas que requieran de un uso de procesos cognitivos como más profundos. Entonces, hay varios elementos que también aquí son relevantes y que puedan ser gatillantes de síntomas y que por supuesto que cambien el tratamiento farmacológico y terapéutico también, ¿ya? Los síntomas en todos los niveles, físicos, emocionales, cognitivos, ¿cierto? Y también yo digo que hay síntomas a nivel de sistemas, o sea, también puede haber, yo digo, enfermedades de tipo social, ¿cierto? Y enfermedades de tipo familiar. Ujú. A veces hay una reacción sintomatológica a una disfuncionalidad en el sistema, ¿ya? Como por ejemplo, yo consideraría una enfermedad de orden social y no individual, eh, algunos, en algún grado, algunos trastornos de la conducta alimentaria en mujeres, ¿ya? Porque eso tiene una perspectiva de género y también tiene que ver con una configuración social. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo no, al menos nunca he conocido a una mujer que no haya hecho dieta alguna vez en su vida o que se haya restringido la alimentación en algún aspecto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos sintomatología que evidentemente se puede ver agravada por lo individual, por los elementos individuales o ambientales, pero que también tiene que ver con una comprensión desde un sistema social, ¿sí? Con perspectiva de género, ¿cierto? También tenemos factores de riesgo y factores protectores, ¿cierto? Que son importantes de evaluar. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿qué elementos me van a favorecer este proceso terapéutico y farmacológico y qué otros elementos pueden hacer de este proceso algo inviable? Ujú. Por ejemplo, el consumo de drogas y alcohol puede ser, puede hacer de un proceso farmacológico inviable, ¿sí? Al menos no de forma autónoma, ¿cierto? A menos que sea en hospitalización, ¿sí? O así, otros elementos. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un intento suicida reciente, un tratamiento farmacológico administrado por sí mismo, es o sea, el intento de suicidio es un factor de riesgo que no permite una viabilidad del tratamiento autónomo, ¿sí? O administrado por sí mismo. También la evaluación del nivel de malestar, de cómo el paciente está significando los síntomas, ¿cierto? Eso también es importante. Desde ahí aparece también la conciencia de enfermedad y cómo el paciente tiene sus propias teorías respecto a lo que le ocurre, cómo le pasa, ¿cierto? Y cuáles son los gatillantes de esa sintomatología, ¿ya? También es importante evaluar la viabilidad del proceso en términos económicos, ya les dije yo, sociales, dentro del sistema familiar, con los recursos que implica, em, y también, ¿cierto?, otros elementos que tienen que ver con la conducta del paciente, ¿sí? Yo tengo pacientes con déficit de atención que un día se toman media pastilla, al día siguiente una entera, se olvidan cuánto es la dosis, ¿cierto? Se toman todas las pastillas de una, cuando eran una en la mañana y otra en la noche. Hay pacientes tan depresivos que ni siquiera tienen voluntad para tomarse las pastillas. Y yo he visto pacientes que hasta le inyectan, ¿cierto? Que es menos común, pero hay antidepresivos inyectables también. Mucho menos común, ¿ya? Así como también otros elementos que son significativos a evaluar en este proceso de viabilidad, ¿ya? Por ejemplo, que un paciente no tenga para pagar la terapia una vez por semana y pueda venir una vez al mes. Ujú. Eso va a depender de la terapia que ustedes practiquen, qué tan viable es ese proceso o no, ¿sí? Por ejemplo, la terapia em,
La terapia dialéctica conductual estándar tiene una cronicidad, ¿cierto? En términos de temporalidad, cuánto debería durar el proceso individual, cuántos módulos de sesiones grupales hay que tener, ¿cierto? La terapia de la mentalización igual tiene una estructura, la terapia de la transferencia también, o sea, no va a depender del proceso de terapia y los elementos a desarrollar, qué tan viable es ese proceso o no, ¿ya? También el motivo de consulta es fundamental, por cierto, si nosotros atendemos una demanda, ya sea desde, en el fondo, más que el enfoque, esto tiene que ver también con un derecho del paciente, ¿sí? Que nosotros atendemos a una demanda. Nosotros podemos ser estratégicos y considerar que dentro de esa demanda hay más elementos que es necesario atender, ¿sí? Pero esa información se le entrega al paciente, quien decide finalmente sobre su proceso es el paciente. Ujú. Y también determinar el nivel de riesgo es fundamental porque eso también nos va a ayudar a desarrollar, ¿cierto? Planes de acción o intervenciones que sean más contingentes en relación al nivel de riesgo del paciente. No es lo mismo un paciente que ha tenido intentos de suicidio, ¿cierto? A un paciente que no puede salir de la casa porque le da ansiedad, qué sé yo, que los demás lo opinen mal de él, ¿cierto? Em, Así como tampoco es lo mismo un paciente que tiene muchas conductas autodestructivas, aquel que sobrepiensa o tiene pensamientos rumiantes y que por eso, por ejemplo, no sé, no logra conciliar el sueño tan rápidamente en la noche, ¿ya? Entonces hay distintos niveles de riesgo y gravedad. Y en base a esos niveles de riesgo y gravedad es que yo también tengo que elaborar qué tan necesario es un tratamiento farmacológico para derivar. Hay cosas que son de suma urgencia. Cuando hay compromiso orgánico, y cuando hablamos de conductas que son de riesgo vital, el fármaco es una de las alternativas y vías de compensación del paciente más rápida, ¿sí? Más que la terapia, ¿sí? Más que la terapia. Si ustedes tienen un paciente que te muestra planificación suicida y una intencionalidad, la vía de compensación más rápida es la farmacológica. Si ustedes tienen un paciente con psicosis, nos olvidamos de la terapia. La vía farmacológica es la vía más rápida de compensación. Ujú. ¿Sí? Así como otros elementos y que llevan a otros procesos de intervención y que son más bien de orden médico. Por eso es que cuando un paciente llega con un intento suicida o una urgencia, lo que menos le importa probablemente a ese equipo médico es cómo se está sintiendo en ese momento ese paciente. ¿Sí? Sino más bien es no sé, sacarlo del shock, ¿cierto? Hacerle la limpieza del es mantenerlo fuera de riesgo vital. Después vendrá lo otro, ¿cierto? Después vendrá la contención, la intervención psicológica, ¿cierto? Y la elaboración un poco de la situación, pero lo primero es sacar de riesgo vital. Y eso es en todas las terapias, ¿ya? Si yo tengo un paciente que tiene muchas probabilidades de volver a cometer suicidio, lo primero que tengo que estabilizar es la suicidalidad. Ujú. Por ejemplo, desde la terapia DBT hay una pirámide, ¿cierto?, de intervenciones y lo primero que te dice es disminuimos la suicidalidad porque si tú no lo haces y lo ignoras, en el fondo nos arriesgamos a no tener un paciente el día de mañana, ¿sí? Entonces, la terapia no puede cursar en ese proceso de inestabilidad, de yo no saber como terapeuta también dentro de esta relación, es que si mañana voy a tener un paciente o no, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente sale con una amenaza dentro del proceso terapéutico, lo que hay que hacer es la derivación a hospital, ¿cierto? A que lo evalúen. No importa que al paciente lo pinchen y lo manden para la casa, ¿ya? Pero en el fondo hay que hacer el proceso, ¿ya? Aunque usted dude, aunque usted piense, ¿cierto? Que tal vez está, qué sé yo, intentando, no sé, manipular la situación, porque hay pacientes que igual tienen una conducta bien histriónica. Yo tuve una paciente con un trastorno de personalidad bien histriónico, y yo sabía que ella en el fondo estaba intentando conseguir algo a cambio, que es que la pareja volviera a hablarle, ¿ya? Que se habían peleado, creo que habían terminado, entonces ella quería que la expareja volviera a hablarle. Ujú. Entonces ella hace como esto de que, y yo me doy cuenta que en el fondo está, no está diciendo la verdad y que no está angustiada, ¿cierto? Por eso,
pero hace esta como especie, no hace un intento, sino más bien una comunicación de intento. Yo frente a las dudas la mandé igual al hospital, ¿sí? Hablé con la mamá, activé el protocolo igual, yo sabía que era una conducta histriónica, em, y en el fondo cuando consiguió hablar con el pololo, ¿cierto? Es que estaba en la urgencia, ¿cierto? Y le dice a la mamá, oye, es que ya me quiero ir para la casa, ¿y por qué no pasamos a comprar sushi para comer algo rico? Porque en el fondo se había reconciliado con el pololo, ¿sí? Entonces, ahí está ese intento, ¿cierto? También por evitar el rechazo y un poco el abandono de este chico, ¿ya? Pero sin ningún intento. Una limítrofe lo hace. Una limítrofe se toma un par de pastillas desde la impulsividad, en el fondo, y hace el acto. Torpe o no torpe, impulsivo o no impulsivo, lo hace, ¿ya? Un histriónico no, po. Un histriónico no tiene la conducta, pero puede tener la comunicación del intento, ¿sí? Sin hacer nada al respecto, ¿ya? Por ejemplo, un histriónico puede decir me quiero morir, pero no hacer nada al respecto para morirse, ¿sí? Me quiero hacer daño, te puede decir, pero en el fondo nunca se ha hecho daño y no va a hacer nada para hacerse daño. ¿Se dan cuenta? Entonces hay distintos niveles de gravedad y también distintos niveles de riesgo, y esos niveles de riesgo hay que evaluarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también nos va a determinar si es viable el fármaco o no, ¿ya? Un paciente que, por ejemplo, está em, sin poder dormir, aunque lleve 2 días sin poder dormir, eso tiene que ser controlado rápidamente, ¿ya? Porque yo no sé si ustedes han visto, bueno, hay un experimento que es bien viejo, ¿cierto? En donde se depriva del sueño em, a un grupo de personas y lo que pasa es que empiezan a alucinar, ¿cierto? Incluso algunos pueden llegar al borde de la psicosis, ¿ya? No dormir no nos hace bien, para nada. Altera muchos otros procesos y no solamente los procesos mentales de percepción, ¿ya? Y que parte desde la pseudoalucinación por el agotamiento, ¿cierto? Hasta una otra serie de percepciones alteradas de la realidad. Ujú. O sea, eso puede pasar. Y más por sobre todo si hay vulnerabilidad biológica o hay vulnerabilidad también desde el aspecto cognitivo o emocional. ¿Ya? Bien, bien. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ya. Entonces, en aspectos generales, tenemos que generar o sea, darle importancia a este diagnóstico, ¿cierto? Y no como un diagnóstico de SM ni como una categoría, sino como una evaluación general, ¿cierto? Y exhaustiva de todos los aspectos que tienen que ver con la salud del paciente, ya sea física, mental, ¿cierto? Social, en muchos aspectos. ¿Ya? No nos podemos quedar simplemente, como les dije, con la mirada individual. ¿Ya? Y todos estos elementos a considerar tenemos que evaluarlos dentro de un contexto. Bien, ahora, el contexto tiene una línea delgada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, puedo, mi paciente me puede decir que es ultra religiosa y cuando está orando, rezando con sus otros, con sus familiares o está en la iglesia, qué sé yo, ve a Dios y cree que el Espíritu Santo la toca, ¿cierto? Yo entiendo que eso está dentro de un contexto religioso, pero si esta persona en otros contextos va a trabajar, ¿cierto? Y sigue viendo a Dios y de alguna manera sigue creyendo que, no sé, el Espíritu Santo la toma de la mano, la toca, la ve, le habla, entonces estamos hablando de una situación que si bien viene desde un orden religioso, está fuera de contexto. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que ahora el DSM te incluye todo un apartado en el que te enseña a observar los síntomas desde un orden dimensional, ¿ya? Que es algo que viene intentando hacer hace rato, es decir, que la evaluación de los síntomas debe de ser en un orden dimensional y además involucrado en un contexto, ¿vale? Que sigue siendo un manual categorial, porque te sigue diciendo, bueno, son 5 de 9, ¿cierto? Y no hay espacio en la categoría para la dimensión. Por eso es que es importante que nosotros como clínicos le demos espacio a esa dimensión, ¿ya? Y entender que el síntoma que se da en una dimensión también está involucrado en un contexto, ¿ok? Ujú. Bien.
Entonces, el diagnóstico nos deriva ¿a qué? A una terapia psicológica o farmacológica, ¿cierto? En relación a lo que podamos observar. Y es aquí donde nuestra labor es también poder decir, mira, tengo los medios para ayudarte o no los tengo simplemente. Ujú. Es como, de alguna forma, si yo creo que la terapia de la mentalización, no sé, le va a servir mucho más al paciente que la DBT, entonces lo derivo a un colega que trabaje con mentalización. Si yo considero que, no sé, la DBT le ayuda en ciertos aspectos y en otros aspectos va a tener sus limitaciones, yo también puedo mostrarle eso al paciente para ver si es que él decide y opta por trabajar estos elementos y más adelante, ¿cierto?, trabajar esos otros elementos con otra terapia, ¿ya? Y así como también, además de yo determinar y decirle al paciente, mira, tengo o no tengo las competencias para hacerlo, también le digo, mira, en este proceso y en mi experiencia, yo considero que avanzaríamos mucho más rápido si yo te derivara al psiquiatra y él te evaluara para ver si es que efectivamente necesitas el fármaco o no. Eso sabiendo, sabiendo, ¿cierto?, cuáles son los criterios de inclusión o exclusión también para la terapia farmacológica. Y ahí yo los invito a leer un poco, ¿cierto? Investigación, y que, bueno, la investigación te plantea que los pacientes avanzan mucho más rápido en acompañamiento de ambas, ¿cierto? En terapias contextuales, cuando hablamos de tratamientos de trastornos de personalidad, la terapia farmacológica es y va a ser también una alternativa importante porque los síntomas no solamente se dan en un orden conductual, sino también neurobiológico, ¿ya? Recordemos que las experiencias de trauma, de invalidación traumática, ambientes que son altamente negligentes, sí generan modificaciones estructurales del cerebro y contra eso la terapia jamás ha tenido una incidencia, ¿ya? Entonces, van a haber cosas que vamos a poder manejar y otros elementos que salen de nuestro alcance. ¿Mm? Ya, entonces, la terapia se da en un conjunto, ¿cierto? Entre nuestras intervenciones psicoterapéuticas y el tratamiento farmacológico. En terapias tenemos diversas alternativas, ¿ya? Y eso va a depender de la problemática, ¿sí? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, depresión, funcionan súper bien con la terapia sistémica breve, ¿cierto? O con los enfoques más centrados en soluciones. Tenemos también pacientes que están en un rango de regulación emocional importante, eh, con o no cumplimiento de criterios para un trastorno de personalidad de ese eje, y trastornos severos que van en esa línea de inestabilidad emocional, son más funcionales las terapias de tercera generación como la DBT, ¿cierto? Como la terapia de la mentalización y la terapia de la transferencia. Son las tres que dominan en ese eje. Ujú. Así como también la terapia dialéctica conductual ha tenido su derivación a la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta para perfiles que son restrictivos, como el obsesivo compulsivo, ¿cierto? Em, Como el depresivo, y también tiene su aplicación a elementos que están asociados al autismo, porque también son perfiles restrictivos, ¿ya? Em, y en la otra línea, ¿cierto? Más de la psicosis, la esquizofrenia, sabemos que de alguna forma esos tratamientos son principalmente farmacológicos en un acompañamiento a la inserción del paciente, la mejora de la calidad de vida, que ya no es un enfoque tan psicoterapéutico, ¿cierto? Sino más bien hablamos de un acompañamiento que se da desde lo psicosocial. Ujú. Y ahí, por ejemplo, pueden tener incluso mejores intervenciones los terapeutas ocupacionales, los asistentes sociales, ¿cierto? Y nosotros también desde el acompañamiento en la mejora de la calidad de vida, ¿ya? Y obviamente el monitoreo de la sintomatología, que es fundamental. Ujú. Entonces tenemos diversas alternativas, pero tenemos que buscar el enfoque que más beneficie al paciente, ¿ya? Y así también dentro del tratamiento farmacológico lo que buscamos es que sea un tratamiento farmacológico contingente respecto de lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, de cómo esto va a impactar en términos económicos, no solamente en cómo impacta la sintomatología. Yo puedo decir, mira, este medicamento que cuesta 120.000 pesos es, pero lo último en generación de medicamentos, por ejemplo, para la depresión,
y es evidente que podría funcionar en este paciente. Pero yo veo que este paciente gana el sueldo mínimo. Entonces, gastar 120.000 pesos mensuales solo en un fármaco hace inviable y poco contingente el proceso farmacológico. Entonces, no nos podemos basar simplemente en la recuperación o en realidad en la remisión del síntoma, ¿ya? Hay otros elementos que hay que considerar, como como el paciente, sus necesidades, sus otras necesidades, ¿cierto? Y también su entorno. Ujú. Ya, entonces, para eso, ¿en qué casos sí se recomienda el uso del tratamiento farmacológico? En pacientes que presentan cronicidad de síntomas. No llevan 2 semanitas nomás así, ¿cierto? Sino más bien hemos establecido que las sintomatologías aparecen diferentes eh, etapas de la vida, ¿cierto? O en diferentes momentos. Y eso es también lo que configura un poco la patología, ¿cierto? Que es la repetición, ¿sí? La aparición de una pauta, un patrón, ¿cierto? Que de alguna manera no cede sin importar la situación conflictiva que el paciente esté presentando, ¿vale? No es que el paciente, por ejemplo, esté siempre desregulado, siempre agresivo, etcétera, pero hay una respuesta frente al conflicto que es más bien repetitiva, ¿ya? Entonces, hay una cronicidad asociada a la sintomatología. Cuando el paciente tiene descontrol de impulsos, sí o sí el fármaco es una alternativa. Cuando el descontrol es persistente, evidentemente, no es porque una vez se descontroló, nosotros decimos en términos de diagnóstico o evaluación, una no es ninguna, ¿sí? Una no es ninguna, entonces tiene que haber esta repetición y un descontrol de impulsos persistente. Si eso es así, el fármaco es la primera vía para disminuir la respuesta. ¿M? Y un poco cortar la respuesta impulsiva que es problemática. Si el paciente gasta mucho, si el paciente golpea, si el paciente rompe cosas, si el paciente dice cosas hirientes y no las piensa y después se arrepiente, no es solamente una merma para el ambiente, sino también para sí mismo, porque es que a nadie le gusta sentirse fuera de control. Ujú. También cuando hay comorbilidad psiquiátrica, cuando ustedes detecten más de un cuadro a la vez, eso sí o sí también se recomienda el uso de fármacos cuando un paciente, yo les había dicho, tiene riesgo suicida, ¿sí? No es cuando tiene ideación suicida, ¿ya? Eso es más fácil de manejar desde lo cognitivo, generar herramientas que le permitan al paciente sostenerse y disminuir la suicidalidad o la probabilidad de la aparición de un intento. Pero cuando hay riesgo, entonces hablamos de un riesgo moderado a severo, hay una planificación, aunque no sea una planificación luz, o sea, como bien discernida de cómo hacer las cosas, sino más bien planes vagos, pero sigue habiendo un plan. Entonces, en el fondo, desde ahí en adelante tenemos que evaluar el tratamiento farmacológico. Ahora, si la ideación suicida es muy persistente, yo prefiero prevenir que lamentar, ¿ya? Entonces, igual se recomienda el uso de fármacos, porque recuerden que el riesgo suicida no viene solito, ¿cierto? Siempre hay otros elementos que de alguna manera empujan al paciente a querer apagar la conciencia de malestar, ¿ya? Los pacientes con compromiso orgánico, sobre todo pacientes que de alguna manera tienen dificultades para regular el sueño, ya sea de conciliación o de mantención, para los pacientes agresivos. ¿Por qué? Porque también un paciente agresivo no es solamente un peligro para sí mismo, sino también para los otros y para ustedes como terapeutas, ¿sí? Médicos, terapeutas, ¿cierto? En el fondo la idea es también disminuir el nivel de daño que el paciente pueda ejercer sobre un otro. Y pacientes con patologías del pensamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no van a poder intervenir, po. O sea, si hay patologías del pensamiento, si hay dificultades para elaborar las situaciones, para profundizar, ¿cierto? En lo que yo estoy hablando, pacientes que tienen un pensamiento circunstancial, ¿cierto? Pacientes que tienen un pensamiento em, muy tangencial, que de alguna manera no logran profundizar. Y eso también te habla de un nivel de psicopatología a la base. O sea, no hay patologías del pensamiento en personas con un desarrollo más o menos normativo o que está dentro del espectro de lo común, ¿ya? De las patologías que más encontramos. El ansioso, el depresivo, puramente no debería tener patologías del pensamiento, ¿ya? Un paciente con síntomas psicóticos también, siempre, ¿ya? Siempre tenemos que
considerar el tratamiento farmacológico como mecanismo de compensación rápida de los síntomas. Ujú. Ya, ¿y en qué casos no se recomienda el uso? Em, en general, pacientes que presentan, por ejemplo, episodios de ansiedad de baja data, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos establecer algunas estrategias que le permitan al paciente el manejo de la ansiedad sin la necesidad de acudir al fármaco. Y por sobre todo porque el primer indicado, o sea, el primer fármaco que a veces se indica, ya sea por parte de médicos o psiquiatras, es la benzodiazepina, ¿ya? Y como le digo yo, eso es un parche curita, quita la sintomatología física, pero no a nivel cognitivo, los pacientes a veces siguen igual. Pacientes con dificultades de salud que puedan estar cursando alguna patología médica, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, un paciente con epilepsia, tú puedes darle medicamentos para la impulsividad, que puede ser que lo vayan a ayudar en algún grado, ¿cierto?, a disminuir la impulsividad, pero no vamos a estar trabajando con con la patología médica a la base, ¿ya? Entonces, igual es bueno que sepamos un poquito de otras patologías que expresan sintomatología psicológica. Ujú. Incluso medicamentos que de alguna manera podrían estar influyendo en agravar la sintomatología de un paciente. En las mujeres, em, ¿cómo se llaman? Los anticonceptivos pueden aumentar, ¿cierto?, la probabilidad de sufrir episodios depresivos. ¿Ya? Hay medicamentos para la epilepsia, como levetiracetam, ¿cierto?, que puede generar sintomatología depresiva. Ujú. Entonces, hay varios elementos que hay que considerar, ¿cierto? Y que pueden estar generando una respuesta en el paciente. Y pacientes con consumo problemático de alcohol y drogas que no están en abstinencia, ¿cierto? Y que no tienen incluso a veces intención de dejar el consumo, ¿ya? Porque obviamente hace interacción, tanto desde la terapia psicológica como desde la farmacológica. Bien, entonces, yo lo que los invito eh, desde este enfoque más integrador es que los que estemos en clínica particular, ¿cierto? Porque es distinto a un servicio de salud público, porque ahí trabajamos en equipo, ¿cierto? Estamos igual a los que incluso no les gusta forzados a, de alguna manera, compartir información y evaluar los casos, ¿cierto? Si trabajas en la clínica particular, es tomar contacto con los psiquiatras, con los médicos tratantes de los pacientes, ¿ya? Y eso yo siempre lo hago, siempre entrego mi correo y le digo, mira, dile a tu psiquiatra que me escriba. Cuando yo derivo a un paciente, yo al psiquiatra le comento más o menos, ¿cierto? Lo que yo observé, mi observación clínica, para que no se vaya pelado, ¿cierto? Porque en el fondo, igual muchas veces los pacientes toman otra postura frente a los médicos o los psiquiatras, ¿ya? Que es distinta a la postura que tienen con nosotros. Entonces, a veces es un rol más pasivo. Hay que también trabajar un poco la autonomía, ¿cierto? El empoderamiento respecto del propio tratamiento y para eso tenemos que manejar información, ¿sí? Manejar información de fármaco. Si un paciente me dice estoy tomando sertralina, quetiapina, no sé qué, entonces tengo que saber para qué sirve cada una de esas cosas, po, ¿sí? Porque cuando vienen, por ejemplo, a las primeras consultas y yo veo el esquema farmacológico, ahí yo tengo una configuración de síntomas también asociada, ¿sí? Ah, vale, si le dieron una quetiapina en bajas dosis en la noche, probablemente es para dormir, no es porque tenga un uso antipsicótico, ¿sí? Si le dieron este antidepresivo en, en la noche, quizás es porque el antidepresivo genera, no sé, síntomas que son molestos durante el día. Y en el proceso de adaptación es mejor que lo tome en la noche. ¿Ven? Entonces se dan cuenta que de alguna manera esta información nos permite generar procesos de acompañamiento no solamente desde la información que nosotros manejamos, sino también nos permite empoderar a los pacientes con esa información y mostrarles que de repente hay síntomas secundarios que no necesariamente son normales o que tienen que ver en términos de costo-beneficio, es como una por otra, ¿sí? Entonces, entregar esa información también le permite al paciente llevar un proceso con un mayor grado de conciencia, con un mayor grado de observación respecto de lo que le está ocurriendo y también pueda distinguir mejoras con mayor facilidad. ¿Ya?
así como otros elementos que vamos a ver en el curso y que son súper importantes en torno, ¿cierto?, al impacto que tienen los fármacos también en la terapia. ¿Ya? Nosotros creemos que impactan a nivel sintomatológico nomás, no es así, sino que también impacta a nivel cognitivo y a nivel de plasticidad neuronal. Así que vamos a ver hartos elementos ahí que van a ser interesantes probablemente para ustedes y para llevar procesos mucho más integrados, ¿cierto? Y no solamente considerando nuestro enfoque, sino con mayor información a cómo es el trabajo de los otros colegas igual. ¿Ya? Bien, Karin, ¿estás por ahí? Sí. Estoy acá. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si quedó claro eso. ¿Sí? Bien. Ya, pasemos a la ronda de preguntas entonces. Por temas de tiempo, chiquillos y chiquillas, vamos a hacer tres preguntitas. Les pido que levanten la mano, no por la cámara, sino con la reacción que está en la barra de herramientas de Zoom. Y una vez que tenga la mano levantada, les puedo activar el micrófono para que le puedan hacer su pregunta a Nicole. Vi varias preguntas en el chat. Ahí tenemos a Luna. Luna, le voy a activar su micrófono. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Hola, Luna. Sí, se escucha. Ah, ya. Tenía la siguiente consulta con algo que dijeron al comienzo, que decía que la relación terapéutica es abierta, ¿ya? Ujú, Es decir, que hay una mirada donde el paciente no está solo, ¿cierto? ujú. Exacto. Pero, ¿esto implica incorporar a la familia en el proceso o solo se toma a la familia como aristas de un contexto como por detrás? No, por detrás no puede ser porque en el fondo, Luna, también todo esto es con acceso del paciente. O sea, la idea tampoco es forzar o yo decirle al paciente, mira, la familia es fundamental, así que me tienes que traer a alguien sí o sí. La gran mayoría siempre accede, ¿ya? Siempre accede porque la verdad es que si hay algo de lo que yo me he dado cuenta es que las relaciones que tenemos configuran gran parte las formas de afrontamiento, ¿ya? En gran parte. ¿M? O sea, cuando un paciente tiene mayores redes de apoyo, incluso sus avances pueden ser mucho más rápidos. ¿Sí? Por lo tanto, siempre es importante incluir a alguien. No solamente es, no pienses, no te quedes solamente en el sistema familiar, a veces hay otros elementos, ¿cierto? Otras instancias en donde podemos incluir a este paciente. Yo lo que he podido observar que incluso a veces los SFAM, las comunidades, ¿cierto? Hay, no sé, fundaciones, instituciones gubernamentales, no gubernamentales que configuran como un apoyo significativo para el paciente, ¿ya? Aunque sea un apoyo transitorio, pero que permite un desarrollo más sostenido del cambio. Ujú, ¿sí? Y que también configura un factor protector. Entonces, la idea es siempre involucrar a alguien, a algo más, ¿cierto? Dentro del proceso terapéutico. No puede ser una relación cerrada, ¿sí? En donde, ¿por qué? Porque si no te limitas a que en esta relación cerrada todos los cambios se den solamente sujetos a esta relación y puede ser que no haya una, en el fondo, expansión, ¿cierto? De los elementos aprendidos en terapia afuera, ¿sí? Y lo que queremos es que los pacientes hagan las cosas solos, no siempre con nosotros, ¿sí? Bien. No sé si respondo tu pregunta, Luna. Sí, la respondes y muchas gracias. Lo que pasa es que recién hace menos de un año yo empecé con clínica particular y otros colegas me han dicho que si es adulto no es necesario incluir a otros, lo cual yo no estoy de acuerdo, entonces igual tenía esa pregunta. Ya, es que por eso te digo, todo eso es algo que vamos conversando, dialogando con el paciente. Ya, tampoco Ujú. está un proceso forzado. Em, Hay pacientes que vienen no con un desarrollo patológico, ¿ah? Sino más bien vienen como con inquietudes, cierto, incógnita, a veces eh, quizás preguntas medias filosóficas respecto a la vida, qué sé yo, y de verdad la temática es personal,
¿cierto? Pero como la mayoría de las dificultades por las que llegan los pacientes son relacionales, entonces necesitamos del otro, porque el paciente no te va a llegar a decir, mira, lo que me molesta es mi inestabilidad e impulsividad, ¿cierto? En la relación. No, te va a decir, mira, me peleé con mi mamá, me vivo peleando con ella, me vivo peleando con mi pareja, ¿cierto? Me la paso mal. Entonces, lo que te va a referir siempre son dificultades que tienen que ver con cómo se vincula con su trabajo, cómo se vincula relacionalmente en la pareja, con la familia, etcétera. ¿Sí? Entonces, atendiendo a eso, lo relacional es importante, ¿sí? Por eso la relación que nosotros tenemos con nuestros pacientes igual es importante y no puede ser una relación ficticia. O sea, ellos tienen que también aprender a conocernos. Ujú. Bien. Karin, no sé qué más ahí tiene la manito levantada. Y tenemos dos manitos levantadas. Gracias, Luna, por la pregunta. Vamos con Jocelyn. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas. Jocelyn. Siguiendo, de hecho, con la misma pregunta de Luna, yo tengo una paciente que, pues ella sí ha tenido ya como intentos de suicidio y ¿qué pasa cuando su red de apoyo no sirve tanto de apoyo? En este caso es como su mamá, la única persona, pero tampoco pues aporta mucho, no apoya mucho y se ha derivado, de hecho, desde mi parte como el área clínica y la psiquiátrica, se ha mandado que la internen, pero tampoco lo han hecho. Entonces mencionan que es como por la parte económica o ponen como algún pretexto o la mamá simplemente es como pues lo que quiera mi hija porque ella es la que decide o cosas así. Ya pues la chica ya tiene 26 años. Entonces, ¿ahí qué se hace? O sea, podemos como ya no meternos como en esa situación porque no podemos hacer como más, pero la chica sigue en riesgo, entonces no sé como terapeuta cómo podemos hacerle. Es que, claro, es que, a ver, nosotros tenemos limitaciones también, pues. Si Claro. en el fondo no vamos a lograr de pronto ayudar o apoyar a todos los pacientes, ¿ya? Entonces yo creo que ahí habría que ver, no te podría dar indicaciones así como del caso específico, porque lo que yo trataría de evaluar es como qué es lo que hay y qué es lo que me puede servir, ¿ya? Ahora, eso no va a implicar a veces que yo haga una intervención completa. A veces la intervención es la derivación, a veces la intervención es la denuncia, porque a veces también se rompe el vínculo con ese tipo de acciones, ¿ya? Entonces, eso, como te digo yo, va a depender también, pues, ujú, de de la situación del paciente, ¿ya? Pero a veces no vamos a poder ayudarlos o apoyarlos a todos, ¿ya? No, no siempre vamos a poder hacer lo que es correcto o lo que de alguna manera nosotros consideramos que el paciente necesita. Ujú. Bien, la última pregunta, ¿cierto? Y nos vamos porque yo también estoy en la horita. Me está esperando ahí mi paciente. Sí. Nos queda Jessie. La última pregunta, les pido disculpas a las otras personas que levantaron su mano. Jessie, ¿Me escuchan? ahí Sí, te sí. escucho, Jessy. Ya, buenas noches. Mi pregunta siguiendo con el mismo tema, porque la limitación que tenemos los profesionales con respecto al sistema público es, tenemos un adulto, ejemplo, tenemos un adulto mayor con una depresión que no se llega a tomar el medicamento, pero no está con ideación suicida ni en otra cosa que implique la afección de su vida o pérdida de, o algún intento suicida inmediato. En ese caso, ¿cómo se activaría? ¿Hay que esperar que tenga alguna condición que para derivarlo a urgencias? ¿Se activa algo en el sistema público, en el sistema privado? ¿Se puede enviar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso va a depender del país, la ciudad en la que esté, ¿cierto? Porque no todos los dispositivos funcionan igual. Yo creo que en el fondo, por eso es que nosotros también tenemos que saber de redes, po. O sea, si yo estoy atendiendo a un paciente en México, por ejemplo, de frentón yo no atiendo pacientes que están con riesgo suicida o han tenido intentos online y de otras ciudades, ¿ya? Exacto. Eh, Yo soy de Chile. tenemos que tener criterios de inclusión o exclusión, po, ¿cierto? Cuando las Exacto. problemáticas no van en esa línea, yo sí, po, o sea, puedo tengo pacientes de Argentina, tengo pacientes incluso chilenos que están viviendo en el extranjero,
em, que uno vive, dos que viven en Estados Unidos, ¿cierto? Y claro, si bien yo puedo no conocer tanto el sistema de salud que existe ahí, también yo puedo movilizar al paciente a activar y conocer esas redes, ¿cierto? A dónde puede acudir y puede ser parte del proceso de terapia. Pero también tenemos que tener nuestros criterios de inclusión y exclusión porque tenemos limitaciones, como les decía anteriormente, ¿ya? Entonces, si a mí un paciente me llega a la consulta y me dice que se quiere suicidar o está con un alto nivel de riesgo, entonces mi intervención va a ser llamar a un familiar porque yo siempre pido los contactos de algún familiar. O sea, un paciente no me llega a mí porque no es lo único que le puede pasar. O sea, yo le digo, ¿y si te desmayas? Si un día no llegas y no te puedo contactar a tu teléfono, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Si te tuerces un pie, ¿a quién llamo, po? Ujú. Pero en este caso no tiene red de apoyo, no tiene familiares. Se activa para el sistema de salud, se deriva para el sistema de salud. Claro, ahí En es complejo porque en el fondo si tenía un adulto como terapeuta, y eso va a depender del proceso de terapia que hagas, por ejemplo, la DBT estándar te dice que el paciente no te puede contactar si hace un intento hasta 24 horas después o 48 horas después de haber cometido el intento, porque si te contacta y tú respondes, es un refuerzo, ¿ya? Ujú, Hablando en un contexto de pacientes limítrofes. Ujú. Entonces, va exacto. a depender de la intervención. Yo he tenido colegas que han acompañado a urgencia a algunos pacientes y los han llevado a urgencias, pero va a depender también de lo que te hace sentido a ti. Ahora no estás forzado a llevar la urgencia pero sí tienes que dar aviso, po, ¿cierto? Igual puedes dar aviso a carabineros, puedes dar aviso a, a- porque igual es una persona que está en riesgo vital, ¿ya? Tanto como para sí mismo, también puede poner en riesgo a otros por el intento, la situación. Entonces, también en último caso, yo creo que alertar. Ahora es difícil que alguien no tenga a nadie. Nosotros somos seres sociales, no vivimos solos, ¿sí? Es muy difícil que alguien no tenga a nadie, o sea, ni siquiera un amigo, ¿ya? Y los pacientes que son más bien de la línea esquizotípica, ¿cierto? Y todo eso no llegan a consulta, po. ¿Mm? Así que yo creo que debe haber alguien, más de alguien debe haber. Ya, pero también le voy a entregar las indicaciones al paciente. O sea, el plan de crisis que nosotros elaboramos dice, si te sientes muy mal y sientes que ya no puedes con la situación, entonces acude a urgencia, acude a este número de teléfono, ¿cierto? Llama a tu red de apoyo. Entonces damos las indicaciones igual, ¿ya? Ahora el paciente igual se puede suicidar. Si eso nosotros no lo controlamos, tampoco podemos jugar en el fondo, a ser una presencia omnipotente, ¿cierto? O sea, no vamos a estar en cada situación. Ujú. Ni tampoco es la idea solucionarle todos los problemas al paciente. Nosotros buscamos recursos que le permitan al paciente solucionar. Nosotros nos vamos y le solucionamos los problemas al paciente. Entonces, si no tiene amigos, no le podemos conseguir amigos. Si no tiene trabajo, no le podemos conseguir trabajo. ¿Ya? Porque no es la función del psicoterapeuta. Bien, eso, eso más que nada. Vamos, muchas gracias a quienes hicieron sus preguntas. De nuevo les pido disculpas a quienes levantaron su mano por temas de tiempo, no podemos responder todo. Gracias a ti, Nicole, por la ponencia, por responder las preguntas y te dejo un minutito para que los y las dejes invitadas al curso, entonces, Ya. asociado a el seminario. Bien, sí, mira, si se inscriben al curso vamos a poder conversar un poquito más acerca de este tema y quizás resolver más preguntitas. Y si no, igual ahí cualquier cosa les voy a dejar en el chat. No sé si puedo compartir en el chat mi correo, porque se me olvidó colocarlo en la presentación. em, para que lo tengan, cualquier cosa puedan contactarme. Y bueno, ojalá verlos en el curso. El Aníbal igual es un súper buen docente, no se van a aburrir. em, y bien cercano también, así que van a poder preguntarle varias cosas, ¿ya? Y hay muchos más espacios para que podamos conversar en torno al tema que vamos a estar trabajando, ¿ya? Eso, un gusto. Me despido aquí y dejo a la Karina ahora al mando para que pueda hacer el sorteo y, y ahí podamos ver quién ganó, ¿ya? Yo me tengo que ir, así que me despido acá.
Que tengan buena noche, que descansen Vaya y buena nomás. suerte para que ganen. Gracias, Nicole. Gracias a ti, Karen.